Esta es lista de alumnos inscritos de agronomía. Sí. Anderle, Barzuk, Bertoni, Blanco Acosta, Bogado, Cabaña, Cantero, Luz, Machado, Mallorquín, Meira, Moreira, Olivera, Romero, Stasiuk y Vallejos. El que no esté inscrito de los alumnos de agronomía se tiene que inscribir. Nosotros entregamos notas y demás, etcétera, etcétera, con los alumnos que están inscritos. Que no está en esta lista de agronomía, contáctese con académica para... Profe. Sí. Todavía no están las regularidades de matemática, por eso no nos podemos inscribir lo de agronomía. Sí, sí. Bueno, no hay problema, esperaremos. Pero tengan en cuenta eso. Y los de industria y... Profe, y tampoco están las notas de álgebra, pero la profesora dijo que ustedes nos iban a esperar. Sí, claro. Nosotros esperamos. Gracias. Bueno, ahí está la lista de alumnos de Ingeniería Industria de la Madera. Chacruc, Feldman, Primo. Y de Forestal, Álvarez, Imanol, Álvarez Sofía, Aquino Rodríguez, Da Veiga, Hartel, Joves, Paiva González, Pérez Fernández, Rodríguez Melgarejo, Villaverde y Weber Torreis. Eso. Sí, nosotros esperaremos hasta que sea necesario. Profe. Sí. Yo soy Gómez Oscar de Industria de la Madera. No pude inscribirme, yo mandé el formulario ese que habían mandado. Voy a tratar de inscribirme otra vez. ¿Hay tiempo todavía? Sí, claro. Perfecto. Calculo que 15 días, no sé, hasta que cierren, hasta que Académica le dé el plazo que cierre esas materias primero. Lo mismo que les pasa a los chicos. Estoy cursando. O sea, como no pude seguir el año pasado, quiero hacer de vuelta la materia. Bien. Bien. Lo mismo, no sé si acá está en el aula hoy, está un muchacho que hoy estuvimos charlando sobre su situación. Romero Ezequiel, ¿está acá en el aula? No lo veo. Bueno, después vemos con él. ¿Tuviste problema para grabar, Silvia? Sí. Ahora ya estoy grabando, pero en mi computadora. Bueno. Vale. Vamos a volver a las presentaciones desde que estábamos. Bueno, ya vimos el tipo de población. Y bueno, intuitivamente vamos a ir trabajando sobre estos conceptos. Acá hay un pequeñito esquema gráfico que hizo Silvia en algún momento. Respecto de a qué consideramos población y muestra. Supongamos que este conjunto de iconitos, muñequitos, sea una población. De los cuales, no sé cuántos son, parece que los 4, 6, 8, por 4, más o menos, y 4 de los cuales, por alguna razón, y por algún método, se fueron seleccionados. Entonces, esa es la idea. Que al azar o no al azar, se selecciona un conjunto completo denominado población, se selecciona para hacer estudios específicos, para tomar datos, solo a un subconjunto de esa población que nosotros llamamos muestra. Al grupo de estos 7 elementos
le llamamos muestra. Y cada elemento, por supuesto, sigue recibiendo el nombre de unidad estadística. El elemento, persona, animal, objeto, etcétera, de donde uno recopila la información específica que quiere. Puede ser una planta, una casa, un animal, un objeto, como dijimos hace un rato, una parcela. Todo depende de cómo se defina la población bajo estudio. Me está molestando una cosa acá. Bueno, eso. Todo depende. Una planta puede ser una unidad estadística, o un conjunto de plantas en una parcela de terreno puede ser una unidad estadística. Todo depende cómo uno defina la población. Lo más importante siempre es definir una población. Pregunto, ustedes, ahora somos, en la clase, ¿cuánta gente somos, Elia? Ahora somos 45. 45. Pregunta, ustedes 45, con Silvia, Alfonsina y yo. Ustedes son, vamos a poner, 42 alumnos más nosotros 3. Pero nosotros 3 nos sacamos un ratito. Ustedes 42. ¿Cuánto dijiste que había? ¿45? Sí, 42 alumnos. 42 alumnos. ¿Ustedes pueden ser definidos una población estadística? Sí, podemos. Sí. ¿Cómo la definirías? Recordad que aquello que dijimos hace un rato, una población, un conjunto, en este caso, de personas que reúnen alguna característica en común observable. ¿Cuál sería la característica común observable entre ustedes 42? Población estadística cursando la materia de estadística 1. Bueno. Ojalá que todos ustedes estén en la lista definitiva de alumnos. Puede ocurrir que no. De algún momento, dentro de 15 días o un mes, nosotros vamos a tener definida la lista de alumnos. El año pasado eran 93, creo. Y este año va a ser un número, o sea, superior a 60, 70. Y ustedes 42. Si observaríamos esa población que todavía no está consolidada de 70 alumnos, poner. Ustedes 42 que están hoy acá, ¿serán una población o una muestra de esos 70? Una muestra de 70. Si consideramos esa población, que hoy es teórica, que no está consolidada, sería una muestra. Pero como muy bien dijo, creo que Kevin, no me acuerdo, Sí. también Kevin puede ser una población. La población de alumnos de Estadística 1, la Facultad de Ciencias Forestales, la Universidad Nacional de Misiones, que está presente en la clase del 15 de marzo. ¿Vieron? Todo depende cómo uno defina la población, puede llegar a no ser una población real o una muestra. Muy bien. Las unidades estadísticas también pueden ser periodo de tiempo, por supuesto. En control de calidad, muchas veces, o algo que ocurre en el tiempo, como sea la evolución de la contaminación, qué sé yo, los periodos de tiempo en los cuales se va recabando la información pueden ser una unidad estadística. Todo depende. Bueno, ¿qué es una muestra estadística? Una muestra no es un elemento. Viste que con el tema del COVID, te hisopan, te sacan la muestra, llamada así en la medicina, para ver si estás infectado o no. Bueno, eso es una muestra. Así se la define en la vida cotidiana. Pero en la estadística, una muestra es un conjunto para nosotros una fracción o subconjunto de elementos que pertenecen a la población estudiada y se eligen de tal manera que representan la población a la que pertenece. Entonces, que quede claro, para nosotros una muestra es un conjunto de elementos, un conjunto de unidades estadísticas que forman parte de una población mayor, finita o infinita, pero eso es una muestra, un conjunto de unidades estadísticas.
que son seleccionadas de una población para realizar un estudio. Bueno, todo un tema, ustedes van a trabajar bastante en estadística 2 al principio, es la teoría de muestreo. ¿Por qué? Porque una muestra puede ser mala o buena, ¿no es cierto? La muestra escogida deberá ser elegida de tal manera que tienda a parecerse o representar a toda la población. ¿Por qué? Porque nosotros con esos pequeños datos, pequeña cantidad de datos de una muestra, vamos a obtener inferencias, vamos a obtener conclusiones de la población completa. Por lo tanto, si nuestra muestra no es representativa, si no recorre el rango de variación de la población, puede ser que sea una muestra no representativa, ¿no es cierto? A veces por el tamaño reducido, o a veces por la impericia, o a veces por el azar. Una muestra puede ser no representativa de la población. Profe, Bueno, sí. profe, ¿me podría dar un ejemplo de una muestra representativa? Una muestra no representativa. Bueno, suponete. Acá, según vi en el grupo, medio están parejos las mujeres y hombres. Suponete que es, y ustedes son la población de 42 alumnos que asisten hoy a la clase. Suponete que sea un registro del peso o la altura. Vamos a elegir la altura, la variable de altura. Normalmente los hombres son un poquito más altos que las mujeres, ¿no es cierto? Si yo eligiera por azar o por determinación mía como investigador, de los 42 elijo solamente 10 varones. En todo caso, sorteo 10 varones. O Silvia agarra y dice, no, yo voy a elegir 10 mujeres. Si después tomamos los datos de altura, procesamos, obtenemos el promedio, seguramente el promedio de alturas de los 10 varones que yo seleccione el grupo, el promedio de alturas va a ser más alto que el promedio de alturas de las mujeres elegidas al azar o por algún otro método que eligió Silvia. Y eso sería un caso de muestra no representativa típica, digamos, porque se sabe que hay heterogeneidad de alturas entre mujeres y varones. Claro que hay mujeres altas y hombres bajos, pero en general, en promedio, los hombres son 3 o 4 centímetros más altos que un grupo de mujeres en una población en cualquier lugar del mundo, digamos. Y bueno, esos serían dos casos de muestra no representativa. Vas a un vivero y hay una parte que tiene un riego muy bien hecho y otra parte que tiene un riego mal hecho. O pobre, no llega el agua, no hay presión. Y las plantas crecen de acuerdo a riego, fertilización, luminosidad, etcétera, lo que se use para la producción de plantas. Y si yo selecciono de la parte regada, solamente van a ser plantas de muy buena calidad, probablemente, o tamaño, y si elijo solo en el otro extremo, de la parte no atendida o mal regada, va a ser otro resultado. Entonces, cuando hay heterogeneidad en la población, uno debe recoger la muestra de todas las partes o estratos que tenga una población. ¿Más o menos se aclaró? Sí, profe, se entendió la idea. Bien. Bueno, cuando uno pudiera hacerlo, tuviera el tiempo, los recursos y estuvieran todos los elementos de la población disponibles, y hace el relevamiento completo, a ese relevamiento de todos los elementos de una población se hace un censo. ¿Qué es un censo entonces? Es el relevamiento, obtención de datos de la población completa. Los países, Argentina, por ejemplo, hace censos poblacionales cada ¿cuántos años? ¿Cada 10 Cada años? 10 años puede ser. Cada 10. El último censo fue el 2010. ¿Cuándo debió haberse hecho el otro censo? El año pasado. El año pasado. No se hizo. Y este año, Dios sabrá si se va a hacer. Los censos anteriores tendrían que haber sido el 2000 y el 90. El 90 se hizo.
El 2000 no se hizo el 2001. Argentina es un país viante. Y bueno, entonces, ¿por qué no se hizo el censo el año pasado? Yo no me puse a investigar, pero podemos analizarlo entre todos. ¿Cómo se hacía el censo tradicionalmente? ¿En qué consistía? Llegaba una persona en tu casa y te preguntaba tus datos. Llegaba una persona a tu casa, muchas veces entraba en tu casa, porque necesitaba escribir, que le llevaba 15, 20 minutos hacerlo, e interactuaba físicamente con el que esté a cargo, ¿no es cierto? Y ese día no era laborable porque se pedía que toda la gente esté en su casa, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó el año pasado? Y sigue pasando ahora. La pandemia. La pandemia. Quédate en casa, stay home. Y bueno, entonces se recomienda el aislamiento, ¿no es cierto? El distanciamiento social. Entonces no se puede hacer porque el censo ese era físicamente con encuestadores, censistas que iban a las casas de la gente, porque un censo de población. Bueno, pero a su vez, obviamente, ¿por qué no se hacía todos los años? O cada 5. Porque es algo muy caro. Es carísimo, ¿viste? Todo el procesamiento previo, la preparación, la realización verdaderamente del relevamiento en el día del censo y el procesamiento posterior es carísimo. Entonces el costo es algo que hace privativo o imposible para las organizaciones hacer censo. El tiempo necesario, la destrucción de los elementos en cuestión, muchas veces uno necesita romper, hacer ensayos en el cual resistencia, rotura, flexión, etcétera, tracción, se necesita romper. ¿Cuánto aguanta la cubierta? ¿Cuánto aguanta la puerta de un auto, un baúl? ¿Cuánto aguanta las vacunas? Todos esos elementos no son destructivos, pero son peligrosos. Necesidad de tener una producción continua, no te vayas a un aserradero a medir todos los tirantitos que salen de ahí, porque te van a correr. No se puede tener una línea de producción para obtener datos, en todo caso vos sacás cada tanto una muestra, cada X tiempo, lo que sea, de la línea de producción para hacer control de calidad. La población tiene infinitos elementos, obviamente, o no es posible abarcar la totalidad, eso que le dije. Caso típico, el jaguareteo, víboras que hay, qué sé yo, cuántas ya hay en la provincia de Misiones, tampoco las quiero tener cerca. No es posible, entonces los biólogos, la gente que trabaja con ese tipo de animales silvestres, se arregla con la información que puede obtener de los animales que puede capturar o puede hacer relevamiento. Probar, bueno, peligroso, obviamente, las vacunas. ¿Cómo se prueba la efectividad de una vacuna? O cualquier fármaco, tanto humano como animal o vegetal. Bueno, se hacen pruebas y muchas de esas pruebas son fracasos. El fracaso que es la muerte de la planta, del animal, de la persona, por un fármaco que es inadecuado. Entonces esa peligrosidad hace que todas las líneas de trabajo, ¿qué? O pueden ser muerte o mutaciones. Claro. Pueden producir muertes o mutaciones, seguramente. Y finalmente, a veces la población ni siquiera existe, es teórica. El tema de la investigación genética es eso. La población es teórica, no existe, y se va probando cosas y así se genera una variedad, etcétera, o la gente que trabaja con biotecnología, van generando materiales genéticos nuevos a partir de experimentos. Y en esos experimentos se van descartando algunas pruebas que no resultaron, vamos a decir, exitosas, entre comillas, para el objetivo de la investigación. Entonces, debido a todas estas razones, que alguna puede ocurrir o varias simultáneamente, el relevamiento estadístico se basa en tomar datos sobre muestras y no sobre población. Bueno, cambiamos de canal, salimos del concepto de población y muestra dentro de la unidad 1 para poner a estudiarnos algunas cuestiones muy importantes, que son la materia prima de la estadística, que son los datos. Y los datos los tenemos que organizar según qué tipo de variables uno tiene que trabajar. ¿Por qué existe la estadística? ¿Qué les parece? Y no nos arreglamos solo con la matemática.
quizá con la matemática, la física, la química y la biología, tranquilamente pudiéramos vivir felices. De hecho, la humanidad lo hizo por miles de años. La estadística se desarrolló fuertemente en el siglo XX. Y saben que el hombre viene de hace 10.000, 20.000 años. Y la matemática, Porque física y hay, química, sí. porque hay cosas que no se pueden calcular, que Bueno, solo se hacen en base a observaciones. sí. Por Y ejemplo, predicciones. el clima no hay una, por El ejemplo, el clima no hay una fórmula exacta para saber cómo está el clima. Se basa en la observación de qué ocurrió en fechas pasadas. Y de ahí se Exactamente. saca la probabilidad de que ocurra tal cosa. Sí. Bueno, esa es mi opinión. Y son probabilidades, con lo cual que no va a ocurrir 100% seguro. En la antigüedad, calculo que los pueblos primitivos recurrían a sus chamanes para que le digan cómo va a estar el tiempo, si va a ser frío, si va a llover, qué sé yo. Bueno, sí, la probabilidad y la incertidumbre. La estadística existe por dos factores. Primero, por el manejo o la cuantificación de la incertidumbre, todo un tema. Y lo otro es por esto, por la variabilidad que existe dentro de la misma población de individuo en individuo. Gracias a que existe la variabilidad, la estadística tiene primero la parte descriptiva y después, por supuesto, la parte predictiva. Bueno, entonces tenemos que organizarnos para ver qué tipos de variables nosotros trabajamos. Y la gran división es en variables cualitativas, por un lado, y por otro lado las variables cuantitativas. Bueno, las cualitativas o atributos son aquellas que no pueden ser numerables. Hay algunos ejemplos, hay la especie de un animal o un vegetal, los colores, los olores, tipo de corteza, estado sanitario, región de origen, destino, tipo de efecto de madera, etcétera, etcétera. Todo lo que no pueda ser definido a través de un número, ¿viste? Todo ese tipo de cosas, a alguno se le ocurre algún ejemplo más de los tantos que pueda haber, de una variable cualitativa en personas, animales o plantas, objetos. Nosotros le vamos a distribuir, o vamos a poner en Excel una encuesta. Le vamos a hacer a cada uno de ustedes. Como grupo, le vamos a pedir, le vamos a hacer varias preguntas para completar una planilla de Excel donde nos digan de qué localidad son los de origen, qué título secundario, qué altura tenés, qué peso, de qué equipo sos hincha, etcétera, etcétera. Cuántos hermanos son en el grupo familiar, etcétera, etcétera. Y hay como 8 columnas que ustedes nos van a decir. Y con esos datos vamos a hacer algunos prácticos. ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo más de variable cualitativa que no esté en ese listado? Deporte preferido. Deporte preferido, equipo preferido, exacto. Tipo de persona que te gusta. No puedes poner me gusta la persona 4. Pues no hay definiciones de personas por un número. Bueno, y las cuantitativas, las que sí son numerables, definidas a través de números, las dividimos en discretas y continuas. Las discretas son aquellas variables cuantitativas que normalmente surgen de un conteo. Un conteo se tiene que hacer a través de números enteros, o particularmente los números naturales. Cantidad de empleados en una empresa, cantidad de animales en un lote, número de especies nativas en un área determinada, un área restringida, por supuesto. Número de defectos en una tabla. Ese tipo de datos que son definidos por números enteros o números naturales, en particular dentro del conjunto de los enteros, son las variables discretas, aquellas que surgen de contar 1, 2, 3, 0, inclusive 0 es el primer
el dato más bajo, ¿cierto? Número de esposas que tuviste, Kevin, vos. ¿Cuántas esposas tuviste? 0. ¿O tenés? 0. Bueno, un muchacho soltero no tuvo ningún. Yo tuve una. Y así, una persona te hice una pregunta fácil, ¿no es cierto? Porque realmente es un número bajo. Y en muchos casos, debido a la edad que tienen ustedes, ese dato será 0. Ninguna esposa o ningún esposo, todavía. Bueno, y por último, las variables cuantitativas continuas, que son aquellas que surgen de mediciones típicas. Espesor, ancho, longitud, densidad, contenido de humedad, peso, volumen, tiempo, la variable más continua de todas. ¿Cuántos años tenés, Machado? No sé si está en el curso. A ver, preguntale a alguien, Silvia, ¿cuántos años? ¿Qué edad tiene? Facundo Sommer. Facundo Sommer. Verano. Hola, 20. 20. Y si yo te digo que me estás mintiendo, ¿vos te vas a enojar? No, porque puede ser que tenga menos. No, tengo 20, sí. Tenés 20. ¿Cuándo cumpliste 20 años? El 30 de agosto del año pasado. Entonces, con más razón, yo te diría, sin que te enojes en una charla, que me estás mintiendo, porque cuando tenés 20 años. Tenés 20 años, 6 meses, tantos días, tantas horas, tantos minutos, tantos segundos. Pasa que nadie anda contando eso, simplemente sabe cuándo fue su último cumpleaños y por un año más, aunque su edad vaya envejeciendo, por un año más, hasta esa fecha de agosto de este año, vos vas a decir que tenés 20 y andás feliz de la vida. Sin embargo, no tenés 20 años, ni yo tengo 58, tengo bastante más que 58, pasa que no llegué a 59. Y me quedo con eso. Pero el tiempo es una variable absolutamente continua, simplemente expresamos nuestras edades por convención social a través de un número entero. De la última vez que cumplimos años me dijeron así tal día, bueno, tenés 20, yo tengo 58 y cada persona tiene la edad que tiene. Y así la declaro. Pero la edad es la variable absolutamente continua. No estamos acostumbrados a decirla de esa manera, digamos. Bueno, ¿alguien puede comentar alguna variable discreta que no está acá en la lista o continua que no está acá en la lista? ¿No? Bueno, después la discusión de variables, que es sencilla, pero está bueno que la organicemos, que cada cosa quede en su lugar, porque después el procesamiento tiene que ver con qué tipo de variables se trabaja. Entonces vamos a ver, dijimos hoy temprano que la estadística descriptiva expresa sus resultados normalmente a través de 3 procedimientos: de tablas o cuadros, gráficos y medidas. Entonces vamos a ver la primera parte. Tablas y cuadros, si ustedes quieren tomarlo como sinónimo, tómenlo. A nosotros nos gusta más usar el concepto de tabla. Y después, obviamente, vamos a ver los gráficos. Y ahí cerraremos nuestra clase. Calculo que van a tener un práctico de esto. No sé qué está pensando Silvia, porque le digo la verdad, nosotros estuvimos este fin de semana cerrando el curso 2020. Algo actualizamos. Pero bueno, van a tener una guía de trabajos prácticos sobre esto. Sí. Hay una guía de trabajos prácticos que ya está colocada, que es toda la parte introductoria, conceptual, de introducción a la estadística, en donde hay algunas preguntas más teóricas, identificación en una serie de ítems, cuál es la población bajo estudio, o sea, hay una afirmación de una población bajo estudio. Ustedes tienen que identificar cuál es la población, cuál sería la muestra, es como un objetivo de investigación o de búsqueda de información, ¿cómo abordarías eso? ¿Sí? ¿Cuál es la población? Si se
Se podría extraer una muestra o se puede hacer un censo o un muestreo. ¿Qué tipo de población? Si es una población considerada como finita o infinita. Tipo de variables, si es cualitativa, si es cuantitativa discreta o cuantitativa continua. En caso de que sea una variable cuantitativa continua, hay una unidad de medición que acompaña al valor que va a tomar la variable cuando yo hago la determinación. Por ejemplo, si estoy midiendo el espesor de tablas, ese valor, ese dato que voy a tomar de una tabla va a estar acompañado por una unidad de medida, en este caso puede ser milímetros. Y bueno, y todo eso ustedes van a tener que identificar en una suerte de cuadro para tener bien en claro que las variables son los insumos que nosotros tomamos, y la información que nosotros luego vamos a procesar, y vamos a presentarlos en tablas estadísticas, en gráficos, y posteriormente en la próxima unidad ya empezar a calcular medidas descriptivas. Pero sí hay una guía TP número 1, bien teórica, y después, la próxima clase o durante la semana, yo les voy a mandar un link a un formulario de Google en donde va a estar la encuesta que decía Rubén hoy, en donde le vamos a hacer una serie de preguntas y algunas también socioeconómicas de la familia, o para poder sacar un diagnóstico de nuestro grupo en particular. Con esos datos, que les voy a después mostrar como Google Forms enseguida entrega toda la información ya organizada, sistematizada en una tabla de Excel, ¿sí? Con campos, digamos, con columnas, cómo vamos a procesar esa información. Porque la segunda guía de trabajos prácticos ya es tabulaciones y representaciones gráficas, que es lo que ahora Rubén está introduciendo en tema. ¿Ok? Eso es todo. Muy bien. Volvemos a la diapositiva. Profe, le hago una consulta. Sí. Dale. Esos trabajos prácticos que hoy ahora están habilitados, ¿esos deberíamos como archivarlos y en un momento nos va a pedir o vamos a tener que entregarlos? Porque yo ayer ya estaba viendo el práctico, obviamente no lo entendía, y eso le quería consultar. Debajo de cada práctico, o sea, de cada publicación o de cada entrega, dice qué es lo que hay que hacer, hay que resolverlo. Algunas veces van a haber solo ejercicios que van a estar marcados en color amarillo, por ejemplo, que van a ser los ejercicios que nosotros seleccionamos para que ustedes resuelvan en sus casas y suban. Después les vamos a mostrar, yo después voy a entrar en el aula y les voy a mostrar una entrega que sería como una manito, le vamos a dar un tiempo prudencial, ¿sí? Después de haber dado todo el tema, les vamos a dar 2 semanas para que ustedes resuelvan la guía de trabajos prácticos de esos ejercicios seleccionados, y ustedes hacen la entrega, suben al aula virtual su resolución de la guía de trabajos prácticos. Eso tiene que pasar por el aula virtual para que nosotros vayamos haciendo la administración del curso, administrar, digamos, el desempeño de ustedes. Todo pasa por el aula virtual, porque después nosotros bajamos esas guías de trabajos prácticos resueltas por ustedes y hacemos el visado, observación o no, y vemos si están completos los ejercicios que nosotros le pedimos que ustedes resuelvan. Obviamente que le pedimos algunos ejercicios, pero para que ustedes estén preparados para dar todo o dar lo mejor en el examen, es conveniente que practiquen con todos los ejercicios. Son ejercicios que van a abarcar las 3 carreras, ¿sí? Entonces, está bueno que hagan todos los ejercicios si pueden. Entendemos que no somos la única materia, pero la estadística, en este caso, no sé si Rubén lo dijo, estadística 1 y estadística 2 es un 60%, o sea, las actividades prácticas se corresponden con un 60% casi de la nota. O sea, tiene mucho componente de práctica, ¿sí? Y acá es donde nosotros queremos que ustedes se fortalezcan. La teoría es necesaria, obviamente, para entender lo que yo estoy haciendo.
y cómo tengo que concluir, porque acá nosotros no nos tenemos que olvidar que vamos a trabajar con datos numéricos o cualitativos, información cualitativa o cuantitativa, o sea, números y palabras, pero estamos describiendo una realidad que estamos estudiando. Entonces, a pesar de que trabajemos con números, siempre hay que concluir en términos del problema que estamos estudiando, ¿sí? Entonces, hay que bajar esa información que nosotros vamos a generar y poder, digamos, hacer una caracterización de nuestra muestra o de nuestro conjunto de datos, ¿sí? Pero siempre, por eso decía Rubén hoy, es el 100%, para poder promocionar, regularizar, ustedes tienen que entregar el 100% de las guías de trabajos prácticos, que van a ser 8, creo, o 7, no recuerdo bien ahora. Creo que son 7, ¿sí? Ahora miro y ya les doy. Seguí nomás, Rubén. Ahora miro cuántas guías son. Son 8. 8 guías, incluyendo correlación y regresión. Gracias, profe. De nada, Eliane. Todos le vamos a mostrar dónde tienen que subir, cómo lo tienen que hacer, no se preocupen por eso, ¿sí? Y siempre les damos 2 semanas más o menos para que ustedes vayan resolviendo a lo largo de las clases, y les van a quedar algunos ejercicios para hacer solos, para practicar y reforzar la técnica, porque estos son técnicas estadísticas, ¿sí? Tienen que practicar. Lo importante es hacerlo en el transcurso que se va dando. Después, si te das una bola muy grande al final del curso o antes de un parcial, vos querés hacer eso y no te alcanza el tiempo. Entonces aprovechen este momento que estamos distendidos, inicio del cuatrimestre, no se relajen mucho y vayan despacito haciendo las pocas cosas, vamos de menor a mayor nosotros, pero después alcanzamos una velocidad, digamos, o un volumen de cosas que se pueden convertir en pesados, digamos. Acá hay alumnos tomando datos, exalumnos, graduados, ya, ingeniero forestal, biología, etc. En algún lugar se recoge la información y se vuelcan tablas. Entonces, ¿qué es una tabla o gráfico? Es un cuadro, es una forma de presentación tabular, arreglados sistemáticamente en columnas y filas, con la finalidad de sintetizar la información. Obviamente suelen ser, algunos cuadros son pesados, pero bueno, tienen la ventaja de la precisión, digamos. Un gráfico tiene una visualización muy rápida, una percepción rápida, pero muchas veces no tiene, y simple, pero muchas veces no tiene la información típica con detalle que puede tener un gráfico. Hay un cuadro, perdón. Bueno, entonces, pero se complementan, digamos, es muy importante. Hay varios tipos de tablas, nosotros vamos a entrar a internet un poco, pero primero veamos algo, así como un pequeño ejemplo que encontré estos días. En la página del IPEC, Instituto Provincial de Estadística y Censo de Misiones, tenemos una tabla de simple entrada. Bueno, tomé unas tablas que había por ahí, dando vuelta, unos reportes. Hay mucha información muy interesante de Misiones, económica y social, en el IPEC, perdón. Bueno, ahí tenemos una tabla de simple entrada, porque simplemente tenemos una columna de la izquierda donde están los principales productos, hay un total general y después complejos, digamos, total de productos primarios, son los principales, ¿no es cierto? Ahí los productos primarios están discriminados en los principales productos primarios de Misiones, son cítricos, maíz, tabaco sin elaborar y el resto de los productos primarios. Después lo que se llama MOA, que son las manufacturas de origen agropecuaria, y se destacan en Misiones como exportaciones y fuera del país, té, yerba mate y el resto del MOA. Y después la manufactura de origen industrial, ahí tenemos papel, cartón, pasta para papel y el resto del MOA. Ahí verán con claridad. Bueno, ahí están los datos de la exportación para el primer semestre de 2019.
¿qué producto dentro de ese pequeño conjunto de principales productos que se exportan en emisiones, cuál se destaca? La pasta para papel. La pasta para papel anda más o menos por el 30% de las exportaciones de emisiones. En ese momento, para el primer semestre, medio año, de 2019 andaba por arriba de 67 millones de dólares. Y entre complejos, entre productos primarios, manufactura de origen industrial, de origen agropecuario, perdón, e industrial, ¿cuál se destaca? Entre las tres grandes ramas que son primarios, MOA y MOI. Solito se destaca la pasta para papel, pero por grupo, ¿qué grupo se destaca? Cuando los agrupás en estas tres categorías. El MOA. El MOA, que tiene 107, casi 108 millones de dólares para ese medio año 2019. Muy bien. Pero es simple entrada, digamos, tiene una... no haces comparaciones, sí, podés hacer comparaciones verticales como estamos haciendo entre grupos y demás, pero tiene una entrada simple, digamos. Rubén, qué bien que estamos Sí. con la yerba mate y el té, ¿eh? ¿Qué? Qué bien que estamos con la yerba mate y el té. Sí. Sí. Juntos le hacen Sí, sombra sí, a sí, la sí, pasta de papel. Sí. Mira vos. Excelente. Juntos. Juntos Sí. les hacen Juntos, sombra. sí. Excelente. Sí, sí. Y Disculpa. fíjate que el principal producto dentro de los MOAs es el té. Uno dice la yerba, pero el té, Sí, el ¿viste? té. Si bien tiene una superficie mucho más pequeña que la yerba mate, pero bueno, nosotros no consumimos té. Entonces creo que más del 80% de la producción de emisiones se exporta de té. Y al contrario, en yerba mate, ¿no es cierto? Sí. Se debe exportar el 10-15% de la producción. Ujú. Bueno, después esta es la tabla más completa. Yo le saqué una parte para que sea una tabla de simple entrada. Mira, Silvia le da movida. Bueno, acá a esa parte le puse otras. Así estaba la tabla completa. Y ya es de doble entrada. Acá vuelve a estar la exportación de los principales productos de emisiones en dólares, pero acá están comparados primer semestre de 2019 contra primer semestre de 2020 y una última columna es si subió o bajó, por lo menos la cantidad en dólares. Y ahí vemos que en general hubo una merma de 11,5%. Y algunos rubros subieron y otros bajaron. Por ejemplo, ¿cuál se destaca que subió? El tabaco. El tabaco, 20,5%. El tabaco sin elaborar en hojas. Después, bueno, si entran a la página, ahí te dicen, bueno, en algunos casos hubo disminución de precio y aumento de cantidad física, digamos, porque ponerle que haya disminuido el precio de la unidad en el mercado internacional. Y sí, y vuelve a destacarse, fíjese como mermó la pasta para papel 10,4%, y bueno, casi todos los rubros bajaron, menos resto del MOA. Yo calculo que acá el resto del MOA está la madera cerrada y moldura, ese tipo de productos que tuvo un repunte importante el año pasado. Y después, como dijo no sé qué de los chicos, el tabaco y el maíz, me llama la atención que se haya exportado. No sé de dónde va este maíz, calculo que a Brasil, pero no estoy seguro. Bien. Y el resto casi siempre hubo una disminución. Bueno, pero es una tabla de doble entrada porque vos necesitas entrar por la fila, por el rótulo de la fila y a su vez por la columna, interpretar qué estuvo pasando un año respecto del otro. Y lo más interesante es la variación positiva o negativa que tuvo cada producto o cada grupo de productos en las exportaciones entre esos 2 años. Y de paso volvés a tener un panorama de qué productos principales exporta emisiones, ¿sí? Y ahí se destacan claramente la pasta para papel,
el té y la yerba mate, que son los que se destacan por grado. Bueno, seguimos. Ah, bueno, tipo, después, yo pensaba dejar de compartir. ¿Por qué? Aguanta un poquito. Ups. Dejé abierto hoy temprano algunas páginas que estuve revisando. Por ejemplo, la del INDEC. Esta es parte de la entrada al INDEC, la principal. Esta es la página del INDEC. Van a encontrar datos a lo Power. Bueno, yo estaba revisando estadísticas. A ver si entré por acá hoy temprano. Vamos a ver estadísticas. Tenés población, sociedad, economía, comercio exterior. Construcción, sector agropecuario. Vamos a ponerle que sea el nuestro. Censo agropecuario, producción agropecuaria. A ver qué encontramos. Vamos a ver qué hay acá. Son superficie implantada de cereales por cultivo. Cosechada, cereales por cultivo, oleaginosa, Vamos a entrar a cereales por cultivo. Es un Excel. Voy a decir que sí. A ver qué pasa. Yo no lo he visto, así que vamos a ver qué pasa. Ahí tenemos un cuadro, un gráfico. ¿Qué tipo de cuadro es? ¿Qué tipo de gráfico o tabla es? Título, superficie implantada de cereales por cultivo, total del país, campaña 2012, 2013, a 2017, 2017. ¿Qué? Profe, yo no estoy viendo No su se Excel. puede ver, tenés que salir ¿No? y proyectar el Excel. Bueno. ¿Ahora se ve? Sí. Bien, es un cuadro. ¿Qué tipo de cuadro es? ¿Simple o doble entrada? Es de varias entradas. Es de varias entradas, muy bien. Pero básicamente es de doble entrada, ¿no es cierto? Porque tenemos la campaña, muchas veces las campañas incluyen 2 años por el tipo de cultivo, ¿no es cierto? Más si es maíz, ponerle, es primavera-verano. Entonces el primavera-verano nuestro, en el hemisferio sur, empieza en un año y termina en el otro. Pero bueno, esto es en ¿qué superficie será? Calculo que son en miles de hectáreas. Bueno, tenés qué cultivo se destaca. Si rápidamente, ¿cuál de los cereales, porque son solo cereales, no hay oleaginosa acá, se destaca en superficie? En casi todos los años. El maíz. ¿Qué cereal es el más cultivado en miles de hectáreas en Argentina? No sé qué pasó. ¿Se ve ahora? Sí, sí. Del total del grupo de estos cereales, que no están todos, pero seguramente están los principales. Están el alpiste, nosotros no consumimos alpiste, pero hay seres vivos que lo consumen. Arroz, avena, cebada cervecera, centeno, maíz, mijo, tampoco consumimos mijo nosotros, sorgo granífero, que yo sepa la gente no consume, pero sí otros seres vivos, y trigo.
así a vuelo de pájaro, si uno tiene que analizar información, ¿qué cultivo se destaca? El maíz. El maíz, exactamente. ¿Le sigue? Trigo. El trigo y así sucesivamente. Nosotros, si acá le agregamos el promedio de cada cultivo, podríamos tener una rápida... Y después me lo voy a guardar para hacer algún práctico. Ahí sería el promedio de toda esa serie de años por cultivo. ¿Viste? Se destaca claramente el maíz, acá ya se ve claro, si hago el promedio de toda esa serie de años, tiene 7.000 y pico de miles de hectáreas, serían 7 millones y pico de hectáreas. Le sigue, como bien dijeron, el trigo y después, mira vos, la avena y la cebada. Pero bueno, se destacan por lejos el maíz y el trigo. Y después hay reportes parecidos para oleaginosos además. Voy a guardar esto porque puede servir. ¿Un comentario mientras hago el trabajito? Bueno, para el objetivo nuestro es un cuadro de doble entrada, con eso podríamos hacer gráfico, un montón de cosas más. Y eso. ¿Cómo se llama? Cereales Argentina, vamos a ponerle cereales Argentina, no me acuerdo de qué año era, en 2012 creo que era, a 2000, ¿cuánto? No recuerdo. 19 creo que era. 19. Bien. Vamos a poner, puedo ver. Pam. Bueno, y así pueden pasar un fin de semana, si están aburridos, viendo cuadros y demás. El INDEC, el IPEC, tienen mucha información. Estamos. Tengo que dejar de compartir. Y volvemos a lo nuestro. Son 11:35. Ahora vamos a ir a tipos de gráficos. Bueno, también acá sí hay una infinidad de gráficos. Con Excel, algún Infostato, otro programa que nosotros usamos y mucho más aplicativo tenemos gráficos. Los gráficos son representaciones gráficas, por supuesto, que se hacen con el objeto de que la persona tenga una percepción rápida de la evolución o lo que sea, o la distribución entre grupos de algo. Entonces, tenemos, por ejemplo, si bien no es el más simple, empezamos por un gráfico de barras verticales superpuestas. Son barras, que en este caso son como cilindritos, que expresan, son superpuestas, y estos elaborados en base de datos del INDEC, dice índice de precio de las exportaciones argentinas por grandes rubros. Una base, se toma como base 100, el año base de referencia, el 2004, para eso le establece un número de 100, por bienios entre los años 95 y 2014. Entonces, a vuelo de pájaro uno ya ve que bueno, acá está el MOA, manufactura de origen industrial, manufactura de origen agropecuario y producción primaria, los productos primarios, y acá vemos la evolución. ¿Qué evolución podemos ver cuando se suman los tres componentes entre el 95 y el 2014? Genéricamente hablando, ¿qué notamos? ¿Se mantuvo constante? No, ¿Qué pasó? aumentó en el 2014. Puede ser. Aumentó bastante. ¿Y cuál fue el mejor año de esa serie de tiempo? ¿Cuál fue el mejor bienio? 2012. 2011-2012. Perfecto. ¿Y el peor? 2001, 2000. Y sí, tiene que ver con la evolución de la economía argentina. Casi nos fuimos al diablo el 2001-2002
Estuvimos en el piso, nuestra economía decreció 40%, obviamente nuestras exportaciones también. Y de ahí en más empezó un periodo de recuperación que no lo hemos mantenido. Seguramente si actualizamos un poco más acá los datos, se habrán amesetado por este número sin una gran evolución. Internamente, dentro de cada barra, uno que puede ver. Puede ver el peso de la participación de esos tres grupos, del MOI, MOA o los productos primarios. Y en general, ¿qué podemos analizar? ¿Cómo fue la distribución de cada componente a lo largo del tiempo? En general. No hubo un cambio sustancial, hubo cambio en los totales, que es la altura de las tres columnas, de las columnas acumuladas, superpuestas. Pero como que no se vio grandes cambios internos de participación primaria, ni de MOI, ni de MOA en ninguno de esos grupos. Como que mantuvo constante la distribución entre rubros, entre grandes rubros, y se vio notablemente disminución y luego un aumento de las exportaciones en esa serie de tiempo. Capaz si veríamos un poquito más acá, no estaríamos tan contentos como estamos ahora comparando 2001 contra 2014. Vamos a ver otro tipo de gráficos. También de barras, en este caso gráficos de barras simples horizontales. Acá con datos de agroindustria, así se llamaba el ministerio en su momento, el Ministerio de Agricultura, del año 2017, dice el stock ganadero según categorías de animales, ¿no es cierto? O según tipo de producción. Los que están en la ganadería saben que hay tres tipos clásicos de emprendimientos de ganado bovino. Uno es el de cría, que es el negocio de la producción de terneros para la venta a terceros. El otro es la recría, que es el paso del ternero a novillo. Y el otro es la terminación o invernada, que es el paso de novillo a novillo gordo, como se llama. Y algunos que hacen ciclo completo, qué sé yo. Pero bueno, de alguna manera está distribuido por cantidades, stock ganadero por cantidad de cabeza entre los distintos sistemas de desarrollo de la actividad ganadera en misión. ¿Qué se destaca? ¿Qué grupo se destaca? ¿El número de cabezas? Yo tengo que ampliar esto. Predominantemente cría, profe. Que hace la actividad de cría es la que se destaca en número de cabezas arriba de 120.000 animales. En ese tipo de producción que es llegar a producir ternero, ¿no es cierto? Y lo que menos hay es invernada pura, digamos, que quizá algunos lo puedan asimilar con el feedlot, ponerle, que es la terminación de los animales a corral. Bueno. Seguimos. ¿Qué tipo de gráfico es? Gráfico de barras simples, no hay nada, no hay acumulación, no hay relieve, horizontales. También podría haber relieve, pero no hay nada. Digamos, cada categoría tiene su longitud expresada por la barra y punto. Los gráficos de barras simples también pueden ser verticales. Acá, para el año 2014, creo que Misiones tiene 17 departamentos, y acá está el stock ganaderos, la existencia de ganado bovino por departamento del año 2014. ¿Qué departamento se destaca? General Manuel Belgrano. ¿Qué municipios están ahí? Banda, Iguazú, Andresito. Sí. Banda, guarda.
Andresito, San Antonio, Irigoyen. Ah, menos mal, apareció. Porque hasta donde sé, Banda Esperanza pertenecen al departamento de Iguazú, que es el que más chiquito tiene. Le aclararnos de vuelta para desburrarnos a todos, por favor, niña. Municipios que integran el departamento General Manuel Belgrano son Andresito, San Antonio, Irigoyen. todos los que conocemos un poquito de la provincia, la producción, que dentro de esos municipios, en el departamento, ¿qué municipio estará haciendo que esa existencia sea tan alta? Y Andresito es el que tiene mayor índice de ganadería. Totalmente. Se destaca, digamos, Misiones, Andresito, como municipio puro, calculo Andresito debe ser el primero, Montecarlo después, y quizá después esté General San Martín, ese tipo de cosas. Bueno, fíjate vos que Iguazú es el que menos cabezas tiene. ¿Por qué tendrá tan poca existencia de ganado el departamento Iguazú? Para los que conocemos Misiones. ¿Qué explicación tiene? Porque se dedica al turismo, principalmente. ¿Y qué otra actividad no ganadera es la que ocupa mayormente la superficie, la tierra, digamos, en el departamento de Iguazú? La actividad forestal. La forestal, especialmente bosques cultivados, aparte de los bosques nativos que hay en reserva, todo eso un complejo, digamos, que no hace una ocupación baja de ganadería. Bueno, y después de, como les dije, cerquita, no cerquita, después de General Belgrano, está el departamento capital, que si bien es chico, tiene varios departamentos, hay municipios pegados a Posadas que tienen mucho stock ganadero. Y después el tercer puesto lo pelean ahí cabeza a cabeza el departamento de Apóstoles y Montecarlo. Y El Dorado no tanto, también tiene pero es mucha actividad forestal y yerbatera la que hay en el departamento del Dorado. ¿Algún comentario sobre este gráfico? Gráfico de barras verticales simples. Gráfico de barras simples verticales. Seguimos. Está bueno que veamos un poco de interpretación de nuestra realidad, además de practicar gráficos. El PBI 2018 en miles de millones de dólares. Yo creo que está desactualizado porque según veía algunos datos, como que China está casi a la par de Estados Unidos. Pero según este relevamiento, no me acuerdo de la fuente, ¿qué país? Bueno, acá está, el PBI, tener los países que tienen mayor incidencia en la economía del mundo. Seguramente este grupo es de 10 primeros o 6 primeros van a tener como el 80% de la vacuna contra el COVID. Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, India, fíjate vos la importancia que tiene. Profe, Sí. llama mucho la atención Rusia, ¿no? Porque está más abajo que Brasil. Sí, sí. Y creo que es el país más extenso del mundo. Sí, pero los datos dicen que Brasil es la 8ª economía. Acá está 3, 6, puesto 9. Y Rusia después. Sí, no tengo llama la atención, sí. Pero puede ser, porque la extensión o tener recursos naturales hoy en día no necesariamente implica riqueza. Fíjate donde estamos nosotros, debajo de Arabia Saudita. Arabia Saudita lo único que tiene es petróleo y algunos camellos. Y sin embargo tiene un PBI mucho más alto que nosotros. Mira Suiza, ¿qué recursos naturales así importantes de cuantía tiene Suiza? ¿Por qué el PBI de Suiza será más alto que el de Argentina? Un país que debe tener el tamaño de Misiones en superficie. Lo dejamos ahí. Usan la cabeza. Bueno, venden relojes, digamos que es un poco más caro que la soja, ¿no es cierto? Por hacer un resumen así brutal. Y ni que hablar de otro producto. Estos días escuchaba un comentario muy interesante.
Suiza tiene uno de sus productos icónicos que le venden al mundo, a turistas, y exporta, el chocolate. ¿Con qué se hace el chocolate? Con cacao. Cacao, muy bien. ¿Qué más necesitas para hacer chocolate? Yo no sé hacer chocolate, pero escuché, me acuerdo de algo que dijo un analista hace poco. Cacao, azúcar, ¿qué más? Vamos a ponerle que cacao y azúcar. Debe haber algún otro componente importante. Leche. Bueno, Suiza no tiene 1 hectárea cultivada para producir ni azúcar ni cacao. Sí lo tiene Brasil, que son todos los países que le proveen de esas materias primas. Sin embargo, los tipos saben hacer un negocio con productos extranjeros. ¿Qué le dan? El valor agregado, el marketing, el merchandising, la marca que tienen, y tiene un estándar de vida, vamos a ponerle alto, ¿no? Bueno, pero es un tema político, cultural, social, para analizarlo. Desde el punto de vista estadístico, este vuelve a ser un gráfico de barras verticales simples, o gráfico de barras simples verticales. Solteros sin pareja. Este es un gráfico de barras verticales compuestas. Ya no es tan simple. Cada categoría de abajo, que son las clases de edad, ya no tenemos una sola barrita, tenemos dos. Las barritas azules representan la cantidad de hombres o varones, y las barritas, para mí, marroncita, ponerle, qué sé yo, son las mujeres. ¿Qué vemos? En líneas genéricas de la clase de edad 15 a 19 a 60 o más, ¿qué se ve que ocurre? Estos están tomados con los datos del INDEC, que está en la página de internet del INDEC, censo 2010. Transición. Profe. Primero, Sí. en los estadios más jóvenes, los hombres son los que están más solteros, pero a medida que va avanzando, las mujeres después resultan las solteras. Sí. Claro, acá no hay una evolución del tiempo, sino que es una foto tomada en 2010. En ese momento, 2010, se nota en general, primero lo general, siempre hay que ir de lo general a lo particular. En general, hay una grandísima disminución de solteros sin pareja entre las clases de edad de 15 a 19 a 60 más. ¿Cómo es lógico? Muy bien. Como que o se casan o no se mueren. Pero o tienen pareja, digamos, con el paso del tiempo. Pero va cambiando, como bien dijo Kevin, no sé quién de los chicos, va cambiando la relación en la altura de las barritas. Primero, al principio, en las clases jóvenes, digamos, hay más varones sin pareja que mujeres sin pareja. Hasta que llegamos a las clases de 35, 39, 40, 44, donde están como parejas. Y después, ¿qué pasa? Hay que prestar atención cuando se produce este cambio, ¿no? Después, ¿qué pasa? Hay más mujeres sin parejas que hombres. ¿Por qué será? Esto tiene muchas respuestas. Algunas pueden ser serias, otras pueden ser chistosas, o la mitad y mitad. ¿Por qué habrá cambiado? Tal vez porque las mujeres queden viudas primero. Exactamente. Ahí, por aquello que vimos hace un rato, ¿se acuerdan? Que a medida que los hombres avanzamos la clase de edad, hay mucha más supervivencia de mujeres. Exactamente. Esa es una razón. Después para otro momento podemos analizar algunas más. Pero esa es objetiva, digamos. Entonces, la tasa de supervivencia de las mujeres de arriba de 60 años es mucho más alta que de los hombres. Y bueno, entonces no consigue pareja, ponerle, o no la buscan. Pero ya no nos vamos a meter en ese campo. Algunos se cansan. ¿Qué tenemos acá? Gráfico de barras verticales compuestas acumuladas. Este no es tan sencillo. Me gustaría que directamente lo analicen ustedes. A ver. Esto también sacado del censo 2010. No estoy viendo el título yo. Voy a correr una barrita acá. Población argentina que asiste
a instituciones educativas del año 2010. Una foto del año 2010. Esto está en miles de personas, si no me equivoco. Sí. Miles de personas. ¿Qué ven? Gráfico de barras verticales compuestas acumuladas. Fíjense que la primera barrita acumulada tiene solo dos clases. La azul y la marroncita. Y después la última, acá la 1824 es una mezcla de colores. Las referencias están acá. Y también parece la camiseta de Boca, acá de 30 años para adelante. ¿Qué podemos analizar acá? En este gráfico de barras verticales compuestas acumuladas. No están a la par como recién veíamos, compuestas no acumuladas, que eran los varones y mujeres, sino que acá están las categorías acumuladas. A ver, cualquiera que quiera opinar. ¿Por qué hay solo dos clases en esta categoría de 6 a 11 años? Porque son jóvenes. O sea, son chicos de 6 a 11 años. Son niños. Y por lógica no irían a una universidad, ni estarían en el secundario. Por la edad, los tipos estos van a... Ese tiempo estaba la EGB todavía, y algunos de esas edades, algunitos poquitos, iban a GB3, creo que se llamaba. Bueno, EGB, lo que sea. Me voy a meter con eso. Y después, analicemos la clase de ustedes, 18 a 24 años, suponiendo que se mantenga la tendencia. ¿Cuántos grupos hay presentes ahí? Yo veo 5. Están los 5, sí. Dentro de los 5 grupos de esa clase de edad, ¿cuáles 2 se destacan? Polimodal y universitario. Ese secundario, polimodal y universitario, exactamente. Como que en esa clase de edad la mayor cantidad de gente se dedica a la universidad o al otro. ¿Y en amarillo qué es? Para completar lo de Boca. No soy de Boca, no estoy molestando a nadie. Superior no universitario. ¿A qué se denomina superior no universitario? Al terciario. Por ejemplo, acá en la zona. ¿Tecnicaturas puede ser? Tecnicaturas, profesorados. Ojo, que acá nosotros tenemos en la facultad 2 profesorados. En la universidad tenemos 2 profesorados, en nuestra facultad de la universidad tenemos 2 profesorados y una tecnicatura. Antes teníamos 2 más. Y eran universitarias. Hay profesorados y tecnicaturas universitarias, como las que tenemos nosotros. Puede ser cursos, profe. No, eso no. Cursos no acreditan como sistema educativo. Superior Un no curso universitario entraría, por ejemplo, en El Dorado todo lo que sería terciario, por ejemplo, los institutos como el Dachar, Montoya, etcétera. Sí, el Dachar ya calificó hace unos años como universidad, es una universidad de gestión privada. Pero el Montoya, el IPEFMI, ¿cómo? Pero tiene terciarios. Además ¿Cuál? de que es universitario, también es terciario el Dachar. Bueno, eso no sabía. Bueno, entonces tiene educación terciaria, además de carreras universitarias. Perfecto. Pero los que sí o sí tienen carreras terciarias son el Montoya, las escuelas normales que forman maestros de grado o maestros de jardín de infante inicial. Eso. Bueno, muy bien. Y después el último que hay, de los de 30 para arriba. Hay como 4 grupos más o menos parejos, ¿no? Universitario, superior universitario, secundario polimodal, sí, gente que la sigue haciendo, y mira vos, primario. Apareció el primario después de mucho tiempo, porque fíjate que el último año que se destacaba era de los de 12 a 14 años. Quiere decir que hay gente adulta que se reintegra a la escuela primaria. Y en esta clase de 30 para arriba, medio que ocupa la cuarta parte. Muy bien. Para nosotros lo importante es, después veremos los casos de aplicación, gráfico de barras verticales compuestas acumuladas, están superpuestas.
Avanzamos. Gráfico de líneas. Línea simple con una variable. ¿Qué nos está mostrando esto? Superficie de plantaciones forestales en la provincia de Misiones entre años 2003 a 2013. ¿Qué ven? ¿Qué ven? En hectáreas, ¿no? Gráficos de líneas son muy útiles e ilustrativos para series de tiempo, como ser esta. Permiten ver la evolución de un determinado fenómeno a lo largo del tiempo. Y una línea te muestra típicamente esa utilidad, digamos. Mejor que una barra, ni que hablar que un anillo, esas cosas. Bueno, ¿qué se destaca acá? ¿Qué años fueron los extremos? Tanto bueno como malo. 2004-2012. 2004-2012. En esta serie de tiempo, el peor año de plantaciones, que apenas pasó los de 1000 hectáreas, fue el año 2004, y el mejor, donde superó levemente las 35.000 hectáreas, fue el 2012. Gráfico de línea simple con una variable. Que me quiera cortar o preguntar o hacer alguna acotación, métale nomás. Población de mujeres, y esto de Argentina, si no me equivoco, yo tengo una barrita que me está molestando hace rato. Argentina, población, hombres y mujeres, población general. Desde el 70 hasta el 2010. ¿Qué podemos ver? En un gráfico de líneas múltiples, con dos variables. Podemos ver un crecimiento de la población. Estamos llegando a la hora. De vuelta, por favor, un poquito más fuerte. Podemos ver un crecimiento de la población. Podemos ver el crecimiento de la población, que fue de cuánto a cuánto, más o menos. De 20 a 45 millones. De 20 a 45. Suponemos que es lo del 2010 en adelante es una especie de proyección. Muy bien, de 20 del año de cada 70 o previo, 22, ponerle tantito del año 70 a, vamos a suponer, 44, 45 millones ahora, y en el año 2010 hubo un censo, ¿qué población más o menos contada había? 40 millones. 40 millones de personas. Bueno, muchachos, chicas, nosotros somos en general respetuosos de los horarios, tanto para empezar como para terminar. Tengo que dejar de compartir. Falta poquito, pero no vamos a abusar.